Para nosotros entonces el reunirnos y seguir estudiando las escrituras es un ánimo también especial de cada domingo, ¿verdad? Y qué bueno que lo podemos seguir haciendo con este estudio del Evangelio según San Marcos, que nos permite ir avanzando paulatinamente y estar unidos en el propósito de estudiar un libro completo. Ya vamos terminando. Hoy tendremos entonces otra oportunidad de avanzar, pero siempre es bueno retroceder un poco y analizar en dónde vamos. Estamos recordando también el momento en el que en esa última semana y especialmente en el primer día de la fiesta de la Pascua, el jueves, entonces el Señor se reúne con los discípulos como tenían por costumbre como pueblo celebrar la Pascua. Toman esa cena especial que es la cena pascual y ahí en ese contexto es que se empieza a gestar todo lo que era la entrega de parte de Judas a las autoridades judías de Jesús. Y lo hace con un beso. Es lo que realmente para nosotros debería ser una muestra de afecto, una muestra de cariño, una muestra de amor. Aquí es una forma también de evidenciar una traición. Pero para nosotros entonces ahí en ese beso también se da una relación directa con lo que puede ser una buena reflexión de lo que pasó allí. Y es que debemos reconocer que hay un peligro constante el que lleguemos a tener amor al dinero. Y no es entonces extraño que este beso, que también es una forma en la que nosotros mostramos amor, nos evidencie que muy probablemente la motivación de Judas era el amor al dinero. No el amor a Jesús al darle el beso, sino el amor a esas 30 piezas de plata. A ese dinero que él administraba como quien lleva la bolsa, como dice el texto bíblico, y que nosotros lo entendemos es como ser tesorero, ser el administrador de los recursos que ellos estaban recaudando y que lamentablemente Judas nos dice el apóstol Juan que desvió su corazón y que robaba de esa bolsa. Así que es bueno para nosotros siempre hacer la reflexión, ¿en dónde está nuestro corazón? Porque allí donde esté nuestro corazón, dice, estará nuestro tesoro. En donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Hay una relación ahí conmutativa porque a veces no nos damos cuenta, pero el deseo de poseer, de tener dinero, de tener posesiones, de tener diferentes ciertas características que a veces este mundo nos presenta como que son las personas exitosas, ¿cierto? A veces el tener un reloj muy lujoso, entonces esa es una demostración de que soy una persona exitosa. Entonces a veces el deseo de tener, de poseer, de ganar es el que nos lleva también a que nuestro corazón se empecine en ello. Y es bueno cuando hacemos una reflexión de la palabra como esta, analizarnos, ¿en dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que es más importante para mí? Porque a eso normalmente le imprimimos muchas fuerzas, le dedicamos mucho tiempo y a la final pues muchas veces hay una triste recompensa para todos aquellos que trabajaron y trabajaron por acumular riquezas. La realidad es que nadie se las lleva a la tumba y por eso mejor tomemos la palabra de Dios con mucha seriedad y trabajemos por aquellos tesoros que no son destruidos por el óxido, por el hollín, sino que nos llevan a vida eterna. Trabajemos y pensemos en tesoros en el cielo. Acumulemos tesoros en el cielo. Y eso lo podemos hacer porque la palabra del Señor nos muestra cómo podemos acumular verdaderos tesoros que no van a ser destruidos y que van a poder seguir siendo vigentes por la eternidad. Ese es un mensaje muy fuerte que encontramos en la tradición de Judas. Pero hoy vamos a seguir también en algo que sucedió que es muy fuerte y es el momento en el que Jesús anuncia la negación de Pedro.
La semana pasada veíamos todo este proceso de la traición de Judas y nos llevaba también a mirar cómo en la Santa Cena se dio ese momento de confrontación. Uno de ustedes me va a entregar y cada uno, seré yo, seré yo. Y Jesús les dio la pauta de quién era el que lo iba a entregar. Pero ahí también, después de lo que sucede, ¿cierto? En ese contexto de la Santa Cena, viene el momento en el que le hablan a Pedro de lo que va a pasar más adelante. Una advertencia. Cuando a él le preguntaron, ¿lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Y Pedro hizo, no sé si un poco como la imagen de este mono, pero me causó mucha risa, mucha gracia este mono, como, ¿será? Perdón, ¿será que se dieron cuenta que sí lo conozco? Bueno, vamos a leer el pasaje para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que tuvo que enfrentar Pedro en ese momento en el que a él lo confrontaron y le dijeron, tú también conoces a ese tipo, a ese que están allá enjuiciando, a ese Jesús, ¿tú lo conoces? Y la respuesta de Pedro también a veces, aunque para nosotros parezca algo censurable, también la respuesta de Pedro a veces demuestra un poco nuestra propia respuesta en momentos difíciles. Así que les voy a invitar a leer en la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, los versículos 26 al 31. Hoy tendremos más adelante, de todas maneras, en el desarrollo, ¿cierto?, de la exposición de la palabra, que volver a Marcos 14 y mirar cómo se desencadenó esto que fue advertido por Jesús. Así que hoy vamos a hacer una lectura doble del capítulo 14. Primero vamos a leer del 26 al 31 y más adelante vamos a volver al capítulo 14. Así que les invito entonces a leer en la Reina Valera, que es la versión que yo tengo aquí, estos versículos del 26 al 31. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias porque está en nuestras manos para poder reflexionar en ella. Te damos gracias porque sabemos que aquí hay un mensaje poderoso que todavía hoy nos está hablando y que nos prepara ante una realidad que puede venir en cualquier momento. Hoy mismo, en la tarde, o mañana, o esta semana, alguien nos puede pedir testimonio de Jesús. Si le conocemos o no le conocemos. Y hay que reconocer que muchas veces esa opción de negarlo y de negarte a ti, Señor Jesús, se nos presenta como la mejor alternativa. Así que ayúdanos a reflexionar en este pasaje, no con dedos que señalan y que juzgan a Pedro, sino también con una actitud humilde que reconoce que muchas veces nosotros también podemos llegar a negar de la misma forma que negó Pedro. Ayúdanos, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, aquí estamos otra vez entonces, como lo decía, ubicados en la palabra de Dios en un momento especial, la Santa Cena, el momento en el que ellos están recordando la Pascua de los judíos. Hoy nosotros cuando vemos el pan y el vino recordamos la Santa Cena, pero ese momento histórico era el recuerdo de la Pascua, de la salida de Egipto, de la forma en que milagrosamente el Señor permitió que dejaran de ser esclavos allá en Egipto y ahora salieran como un pueblo numeroso a hacer posesión de la tierra que el Señor les había dado. Dice que cantaron el himno. A veces nosotros cuando entonamos himnos pensamos, bueno, este es más bien un himno moderno de hace unos años. A veces hay himnos que ya tienen siglos de antigüedad. Pero miren que ellos cantaban también himnos que para nosotros, bueno, diríamos, no siempre son como del mayor gusto. En estos días escuchaba a alguien decir, a mí me criaron en la iglesia toda la vida y cuando cantaban los himnos, era como que todos eran iguales. Pero este no es un momento para solamente lo tradicional, sino que era un momento especial. Cuando cantaban el himno, entonces estaban recordando lo que el Señor había hecho por ellos. El himno del cual aquí se hace referencia está enmarcado en los salmos desde el 113 hasta el 118. Hay varios himnos allí que hablan de ese momento histórico especial para los judíos cuando fueron liberados de Egipto. Por ejemplo, dice el Salmo 113, Dios levanta al pobre. El 114, las maravillas del Éxodo. El 115, Dios y los ídolos. El 116, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. El 117, alabanza por la misericordia de Jehová. El 118, acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Este grupo de himnos todavía hoy hacen parte fundamental de la Pascua. Algunos de ellos nosotros los cantamos de diferentes maneras. Por ejemplo, el 118 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sé que en ese momento, cuando escuchan ustedes esa frase, porque para siempre es su misericordia, llegan algunos coros a nuestra mente. Nosotros lo cantamos de otras formas tal vez, pero seguimos diciendo gracias Señor por tu libertad. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y cantaré las obras de Jehová. Ahí yo creo que algunos de nosotros tenemos recuerdo de cánticos que elevamos cuando decíamos, no moriré, sino que viviré. Hay cánticos que nos recuerdan entonces estos hermosos salmos y recordemos entonces que los salmos fueron escritos para ser cantados. Así que ellos en este contexto de la cena, pero que no era una cena normal, sino que era la Pascua, era la cena especial en la que recordaban la salida, ahí ellos entonces, enmarcados en ese contexto, cantan el himno y dice que este pasaje, cierto, que estuvimos leyendo, después que cantaron el himno salieron al monte de los olivos. Y en ese proceso de salir al monte de los olivos, no estamos aquí con todo el grupo ya, sino que hay un grupo reducido. Recuerden que Judas ya se había ofrecido. Judas se había ya presentado ante las autoridades y les había dicho de qué forma él les iba a mostrar o a identificar quién era Jesús. Porque estaban buscando un momento propicio para atraparle. Y ese momento era la noche. Era el mejor momento donde no había mucha gente en la calle, donde los grupos estaban muy reducidos. Entonces, cuando no hay luces como las que nosotros tenemos hoy en las calles que iluminan todo, había un método para que él pudiera darles, ¿cierto?, la señal de quién era el que debían atrapar. Es allá en ese contexto de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando está allá orando en Getsemaní, cuando está con los discípulos en un momento muy íntimo, que llega Judas con esas
autoridades, ¿cierto? Con esos soldados y con estas personas que hacían parte de la guardia judía del templo para atrapar a Jesús. Y Jesús les advierte, les prepara para lo que venía más adelante. Ya él conocedor de lo que había hecho Judas. Ya sabía el negocio que había hecho Judas y entonces les dice, esta noche va a ser muy compleja. Ustedes se van a escandalizar. Una noche que va a tener momentos muy álgidos, muy fuertes para ustedes. ¿Qué significa que se van a escandalizar? Bueno, para nosotros el momento en el que se atrapa a Jesús, viene toda una guardia a tomarlo preso. Y estos que habían estado con él, en vez de tal vez pensar en defenderlo, algunos salen huyendo, pues eso seguramente nos deja muy a la expectativa de lo que Jesús habla de escandalizar. Escandalizar entonces es mucho de lo que sucedió que no tendría explicación. Tenemos a un Pedro, por ejemplo, que dice, no, Señor, yo no voy a permitir que esto pase. Y efectivamente dice que toma la espada y saca la espada y corta la oreja de Malco. ¿Y qué es más escandaloso que Jesús tomando la oreja y poniéndola en su sitio, ¿no? Es un escándalo entonces el que Jesús a sus captores, en vez de hacerles daño y en vez de tomar la misma espada de Pedro y empezar a asesinarlos, lo que hace es decirle, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, quédate quieto. Y empieza más bien a traer bendición para aquellos que venían a apresarlo. Claro que los escandalizó. Los escandalizó porque las actitudes de Jesús fueron muy diferentes a lo que ellos esperaban. Esperaban que él se alzara en armas, pero lo que les dijo es que ya él iba a ser entregado. Nuevamente les anunció la muerte y les anunció junto con la muerte la esperanza de gloria, la resurrección. De eso es de lo que encontramos aquí, ¿cierto? Ustedes se van a escandalizar porque van a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya él les había anticipado su muerte, pero en este momento no se enfoca en la muerte, se enfoca en la resurrección. Una resurrección anunciada con anticipación y que los preparaba para lo que iba a pasar allí. Aparece Pedro entonces, Pedro el impetuoso, ese Pedro que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas le dijo, yo también quiero ir donde tú estás, yo puedo también caminar sobre las aguas, di la palabra y yo iré hacia ti. Y él empieza a caminar y va sobre las aguas, demostrándoles a los demás que él sí podía. Pero cuando empezó a mirar las olas que se levantaban y cuando dejó de mirar a Jesús, entonces ahí empezó a hundirse. Este es un mensaje profético tremendo. Cuando Jesús da una señal, les habla de lo que va a pasar, les habla del futuro, no solamente del inmediato, me van a entregar a mí, ustedes se van a escandalizar. No, les habla también de 3 días después, cuando va a resucitar. Les habla después de más días, ¿cierto? Les anticipa que después de que resucite también va a ir adelante de ellos a Galilea. Todo esto lo anticipa Jesús, pero hay un gran detalle cuando habla de lo que específicamente haría Pedro. La señal completa es después de esto, ¿cierto? Dice, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. La señal completa entonces era, antes de que el gallo cantara 2 veces, ya tú me habrás negado 3 veces. Y ahí es donde tenemos que ir al pasaje de la Escritura, ¿cierto? Que está aquí mismo en el capítulo 14, pero en los versículos 66 al 72, porque ahí es donde encontramos nosotros
la descripción de lo que sucedió. ¿Cómo fue que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo negó 3 veces? Tenemos que leerlo porque Pedro niega a Jesús. Así que vamos más adelante al capítulo 14, pero de los versículos 66 al 72. Y leemos lo siguiente. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, abriéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No lo conozco, es lo que dijo Pedro. No sabemos realmente cuáles fueron las caras que hizo, la actitud que tomó, pero vemos que es progresiva. Es progresiva porque empezó diciendo: no sé de qué me hablas, esto es un tema para mí desconocido, ¿cierto? No sé lo que dices, esto que me estás diciendo es extraño, porque fue la primera vez que lo confrontaron. Ya la segunda vez, entonces, fue un poco más fuerte en la manera en que él negó. Dice, comenzó a maldecir, a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Empezó entonces diciendo: Yo no sé quién es, no lo conozco, ¿de quién hablas? ¿Quién es ese Jesús? Pero después ya empezó, fue a maldecir y a jurar. Son momentos en los que nosotros debemos analizar el comportamiento de Pedro, pero más que solamente para poder criticarlo, para ponernos en sus sandalias, para, como decimos comúnmente, ponernos en sus zapatos. ¿Y tú qué harías? ¿Qué harías en una situación como esta? Atrapan a Jesús, empiezan a golpearlo, empiezan a castigarlo fuertemente, empieza a verse comprometida la seguridad de él, ya les había anticipado que lo iban a asesinar. Y Pedro de todas maneras quiere seguir todo el proceso, lo que está pasando con Jesús, y va y llega hasta allá, hasta el patio, ¿cierto? Donde se estaba llevando a cabo ese juicio en la casa de Caifás. Entonces ahí lo confrontan y le dicen: Tú eres de ellos. Hay momentos en los que no sé por qué, pero la gente identifica que hay algo especial en nosotros. Hay algo especial que nos diferencia a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, a aquellos que hemos sido cambiados y transformados por Jesús. No es que seamos perfectos, claramente no lo somos, pero hay esos destellos de luz que reflejamos de Jesús, que son llamativos a la gente. Y la gente entonces empieza a identificar algo en nosotros, pero se siente una gran responsabilidad cuando eso pasa, ¿no? Cuando la gente sabe que tú eres cristiano y cuando están en una expectativa, como veíamos anoche en la reunión de matrimonios, de lo que la gente espera que tú seas. Espera que te comportes de cierta manera. Y el primer círculo que espera eso son los de nuestra familia, ¿cierto? Indudablemente nuestra familia, cuando sabe que conocemos al Señor y que el Señor está obrando en nuestras vidas, tiene una gran expectativa de lo que va a ser nuestra reacción, por ejemplo, en momentos de dificultad o en momentos de presión
o en momentos de angustia o en momentos de temor. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Lo hará de una forma apropiada? ¿Reflejará a través de lo que son sus actitudes que realmente es un hijo de Dios? Y en esto es transversal, no es que haya una expectativa mayor por unos o por otros, porque sea papá o porque sea hijo. Rapidito, cuando alguien llega en la familia a conocer de Cristo, los demás van a estar así. Sea un hijo, sea un papá, sea un tío, sea un abuelo, va a estar siempre en la retina de otros. Porque hay algo especial que empieza a suceder en nuestra vida. Hay una transformación que es paulatina, que no se da tan a veces inmediatamente, sino que va día a día, paso a paso. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas se va notando. Y entonces empiezan a verse cambios en la vida y transformaciones. Y los demás quieren más, quieren ver más, esperan más. Y dicen, no, si esta persona cuando lo conocimos era irascible, andaba peleando con todo el mundo, pero ahora que conoce a Jesús ha cambiado. Pero entonces la expectativa es si en el resto de las áreas de la vida también ya cambió. A veces se es muy fuerte en el juicio crítico para aquellos que han sido cambiados por el Señor y esperamos verlos perfectos. Pero no es así. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. A Pedro le identificaron algo especial. A Pedro lo vieron como parte del grupo que estaba con Jesús. Ahora, no era por menos que estuvieron 3 años, ¿cierto? Algo se nos pega cuando estamos varios años con una persona, ni qué decirlo en la pareja, por ejemplo, en el matrimonio, cómo empieza uno a adoptar dichos, palabras del otro, modismos, posturas. Bueno, ellos estuvieron 3 años con Jesús, así que varias de esas posturas podrían ser hasta acentos idiomáticos. Nosotros reconocemos que de un país a otro hay unos acentos muy diferentes, ¿cierto? Y dentro de un mismo país, la gente del norte habla muy diferente a la gente del sur. Aquí a Pedro le reconocieron hasta eso. Mire, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y la manera de hablar es semejante a la de ellos. Hasta en eso hubo una descripción que lo asimilaba, ¿cierto?, a Jesús, que lo hacía parecido a Jesús. Hasta la forma de hablar nosotros también empezamos a adoptarla con ciertos modismos que reflejan un cambio y una transformación. Y es bueno, es agradable cuando encontramos que nuestro lenguaje va cambiando para ser transformado por uno mejor, por uno más agradable. Qué bueno que eso no es un esfuerzo nuestro, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y Pedro había evidenciado todo eso, estaba evidenciando que su relación con Jesús lo llevaba a ser parecido a Él. Lo identificaban con Él, hablaba parecido también a Él. Pero todo esto fue en ese momento de presión, algo en contra de su tranquilidad con la que desde lejos estaba mirando lo que pasaba. Ahora se vio involucrado en la posibilidad de morir igual que Jesús. Ahora se vio en la posibilidad de ser enjuiciado igual que Jesús. Ahora se vio expuesto. Y ahí entonces él tomó la determinación de ya no identificarse con Jesús, de apartarse de eso que lo hacía parecido a él, y entonces empezó a negar que lo conocía. Amados hermanos, nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con esta situación en la que nos van a pedir que demostremos en quién hemos creído. ¿Quién es este tal Jesús en el que tú crees? Ya no solamente háblame de él, sino demuéstrame quién es él. Y lamentablemente también nos vamos a ver enfrentados en algunos momentos a la posibilidad de negarlo y más bien
asimilar esa otra cultura, ser como los demás esperan que seamos, como el resto, como el común, pasar inadvertido en medio de todos, como estaba pasando Pedro inadvertido en medio de toda esa gente que estaba ahí en el patio. No llamar la atención y evitar que las miradas se centren en nosotros. Eso va a pasar en diferentes contextos, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en el vecindario donde tú vives. A veces es más fácil pasar piola, como dicen aquí en Chile, pasar desapercibido, tener un bajo perfil, en vez de llamar la atención porque nos parecemos a Jesús. Pero cuidado, ahí hay una advertencia fuerte. El Señor Jesús le dijo a Pedro y le advirtió: oye, mira lo que tú vas a hacer. Pedro no creyó que eso iba a pasar. Le dijo: nunca tal acontezca. No, mira, si es necesario morir contigo, no te negaré, dijo en el versículo 31. Así que tengamos cuidado, porque a veces nosotros somos así de impetuosos como Pedro y decimos: no, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a negar a Jesús. Pero pasa poco tiempo y después con nuestras actitudes lo estamos negando. Estamos dejando de mostrarlo a Él. Ya no hablamos como Él nos pide que hablemos. Ya nuestras actitudes no son las que Él tomaría. Y tenemos una oportunidad de todas maneras de hoy reflexionar sobre esto y estar preparados. Pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dice que lloró. Y esas lágrimas produjeron un cambio, pero un cambio positivo. Dijo el último versículo que leímos, el 72, Marcos en su escrito: y pensando en esto, lloraba. A veces tenemos que llegar hasta las lágrimas y reconocer que hemos negado a Jesús. Reconocer que no hemos actuado como se espera de un hijo de Dios. Reconocer que hemos hecho todo lo contrario de lo que se esperaba de nosotros como siervos del Señor. Y si en algún momento brotan esas lágrimas, que sean lágrimas para transformar, para cambiar nuestra vida. No, como dice el dicho, lágrimas de cocodrilo, que después de que se han devorado una de sus presas, como ellos comen completo, entero, no tienen la posibilidad de masticar mucho, sino que se pasan los pedazos grandes de comida. Dicen que a algunos, por eso atragantados, les brota una lágrima. Y por eso dicen de las lágrimas de cocodrilo que son aquellas que solamente son de remordimiento y no de arrepentimiento. Que cuando broten nuestras lágrimas por haber hecho lo que desagrada al Señor, sean para cambiar y transformar nuestra vida. Así como Pedro fue transformado por el perdón de Dios. Y la transformación de Pedro nosotros la vemos más adelante, 2 o 3 libros más adelante, unos pocos días después, cuando después de la resurrección de Cristo y cuando Él asciende, les deja el encargo de ir y predicar la palabra. Y Pedro toma la vocería y nos dice Hechos capítulo 2 que enfrente de la multitud les dice: ustedes asesinaron a Jesús, pero Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa transformación de Pedro, que después también en el pórtico de Salomón vuelve y predica la palabra, de ahí los toman presos y entonces los llevan a azotarlos. Esa transformación de Pedro es la transformación del perdón. Y yo creo que hoy es un buen día para recordarnos también que el Señor nos sigue mirando con amor y que su perdón está expresado hacia nosotros en los brazos abiertos de un Cristo que se entregó en una cruz, abiertos sus brazos para recibirnos a nosotros. Esos brazos abiertos son los que todavía hoy recordamos en sus propias palabras, que nos dicen: vengan a mí, yo les daré descanso. No sé cómo ha sido este proceso de estos días para ti.
Yo sé cómo ha sido para mí y es muy reconfortante esta palabra que me anima, porque yo también he negado con mis actitudes, con mis malas maneras, con mis malas palabras, he negado al Cristo que conozco. Pero es maravilloso poder volver a Él y encontrar en esta transformación que Él hace en nuestras vidas su perdón, su gracia, y poder alegrarnos de que el Señor nos sigue mirando con amor, nos sigue mirando con agrado, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque a expensas de lo malo que hayamos hecho, nos sigue amando. Que esta sea una oportunidad para que todos aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, hoy la entreguen a Él. Y digan, yo sé que mi vida no ha sido un reflejo de lo que espera Dios de nosotros, porque ni yo mismo me agrado de lo que soy. Pero tómame, Señor, y te entrego mi vida. Si tú quieres hacer ese acto maravilloso de entrega, yo quiero guiarte en una oración. Y puedas decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Te doy gracias por entregar tu vida por mí. Ahora transfórmame y cámbiame, porque quiero parecerme más a ti. Quiero hablar como tú hablarías. Quiero actuar como tú actuarías. Quiero pensar como tú pensarías. Ayúdame, Señor, te lo pido. Y perdóname. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos anima, nos reconforta, también para vivir de una forma consciente, dando testimonio de ti. Lo está esperando este mundo como la criada del sumo sacerdote, está esperando que hagamos algo para señalarnos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. El mundo está en esa expectativa y no podemos ser ajenos a ello. Pero tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos, para llevarnos a ser como tú. Esa es la transformación de todos los días. Y es una obra que no va a acabar, sino que la llevará hasta el día de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo harás conforme a tus riquezas en gloria y a tus promesas, que nos llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, para ser transformados y para ser como tú. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que haces en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén.